presentará una serie de impugnaciones por la manipulación de las actas. Y a propósito de este proceso electoral que se vivió el día de ayer en Ecuador y dado los resultados, nosotros tenemos, mejor dicho, en línea telefónica a Jorge Mora Valera. Él es analista internacional con quien vamos a conversar a esta hora y por supuesto agradecemos esta oportunidad de conversación aquí en Primera Página sobre los resultados que hasta el momento se manejan. Señor Jorge, buenos días y gracias por este contacto. Buenos días, un placer saludarlos. Bueno, la pregunta inicial es los resultados que se conocieron el día de ayer hasta hoy, entrada la madrugada, pues se supo también que por una parte los afectos a Lenín Moreno pues celebraban este triunfo, mientras que quienes apoyan al ex banquero Guillermo Lasso estaban protestando en las afueras del Consejo Nacional Electoral, denunciando además un presunto fraude. Sí, la verdad es que el resultado del día de ayer fue bastante difícil. Fue una noche, diría, de pesadilla, porque en principio a boca de urna daban el triunfo del señor Lasso. Sin embargo, el conteo ya oficial da la victoria para el candidato Moreno del gobierno. Da una ventaja de 1.5 puntos, que da alrededor de 200.000 votos, que es una votación bastante estrecha. Cuando hacíamos el análisis respecto a quién votó por el candidato oficialista, es evidente que los sectores campesinos y alejados de los centros urbanos son quienes les dan la victoria, aparte de la provincia de Manabí, donde se sufrió el terremoto el año pasado. Creo que estos sectores que se han visto beneficiados por la acción del gobierno son aquellos que le han dado la confianza. Sin embargo, los sectores urbanos están en contra del gobierno. Ahora, justamente el candidato opositor ayer, durante algunas declaraciones de prensa, primero pues se declaraba ganador, posteriormente hizo una denuncia y más bien llamó la atención de él mismo que en la primera vuelta que se celebró el pasado 19 de febrero se necesitaron de varios días para conocer entonces los resultados oficiales. En esta oportunidad se conocieron inmediatamente, pero además habló de una interrupción en la transmisión de los datos del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué de cierto pudiera ser esta presunción que hace Guillermo Lasso? El sistema de Internet que soporta el CNE tuvo una saturación porque todo el mundo intentábamos, y me incluyo, en entender o buscar los datos oficiales. Creo que hubo una sobrecarga de personas que estábamos intentando entrar. Sin embargo, el fantasma del fraude electoral ha estado siempre presente en los procesos ecuatorianos. Me parece que no es mucho de alarmarse porque es un hecho bastante constante. En elecciones anteriores también ha habido este fantasma, aunque nunca se ha logrado demostrar. La persona que pierde, en este caso el señor Lasso, que al perder con 2 puntos, un poco más de 2 puntos, tiene la tendencia, bueno, está en su derecho a pedir que se haga un conteo de votos de una manera, diría, manual, porque la victoria es bastante dolorosa, tomando en cuenta que en principio el señor Lasso ya dio por hecho la victoria. Sin embargo, queda el recurso de pedir el reconteo. Para evitar cualquier cosa, el CNE debería estar dispuesto a clarificar todos estos elementos que deben generar transparencia. Gustenos o no el resultado. Ahora, supongamos que definitivamente luego que se realice este conteo, si es que el Consejo Nacional Electoral lo aprueba y los tiempos lo dan, definitivamente el candidato oficialista Lenín Moreno asume la presidencia de Ecuador. Algunos le han llamado el candidato del presidente saliente Rafael Correa. ¿Podemos decir que continúa la era de Correa en Ecuador o se abre una nueva etapa para este país? La verdad es que necesitamos que este tipo de gobierno sea sostenible. Los gobiernos de corte socialista tienen muchísima habilidad para generar gasto, el gasto social, que me parece que es una política interesante. Sin embargo, no son sostenibles. El gobierno ecuatoriano, cuando hubo la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar norteamericano, que es nuestra moneda, se vio en graves dificultades y ha tenido que recurrir a las tasas impositivas de manera agresiva. Resulta que el gobierno en esas condiciones no es sostenible. Sin embargo, el gobierno del señor Moreno, en caso de darse, tendría que adoptar una nueva política de apertura frente al mundo con la participación de la empresa privada. Caso contrario, no es sostenible. Yo creo que este modelo, si no tiene cambios radicales
cuando deba involucrarse a sectores productivos del sector privado, creo que no va a tener mucho futuro. Habida cuenta además de que tiene que clarificar el asunto de corrupción del candidato, del vicepresidente Glass. Estos personajes están bajo cierta sombra de sospecha que, en caso de no clarificarse, el gobierno tendría muy pocas probabilidades de continuar. Ahora, ahí podemos tener rápidamente un balance, según su opinión, de cuáles son las deudas que deja el presidente saliente Rafael Correa para Ecuador. Quedan algunas tareas incumplidas y mucho de lo que se ha trabajado queda por construirse, por terminarse. Por ejemplo, en los sectores de salud, de educación, se ha hecho una grandísima inversión, sin embargo, hay muchos elementos que no se han terminado y que necesitan de financiamiento ingente para poderlos concluir. Aparte de eso, quedan tareas pendientes como el hecho de reactivar el aparato productivo, que tuvo una gran incidencia por parte del gobierno, despreciando el sector privado, y creo que es uno de los grandes pecados. Es una tarea pendiente que el señor Moreno, si no lo entiende, va a tener graves problemas. Entre las promesas que hizo ayer el candidato Lenín Moreno, inclusive hablaba antes de se proclamó antes de conocer el primer boletín oficial por parte del Consejo Nacional Electoral, prometía no solamente defender la revolución en Ecuador, también promete la entrega de casas a todas las familias humildes, pero además acabar con la pobreza extrema que, según su opinión, no debería existir en Ecuador. Es un hecho que la pobreza no debería existir en ninguna parte del mundo. Sin embargo, cuando no hay los recursos, me parece que podría convertirse en una promesa demagógica. El Ecuador necesita generar recursos económicos y eso solo se lo hace con la participación de todos los actores. En este caso, aquello que está faltando, el sector privado. También el Ecuador debe tener una política agresiva para insertarse en el mundo a través de los acuerdos internacionales, y el Ecuador no lo ha hecho. Si el Ecuador no es capaz de generar una mayor cantidad de recursos, todas las promesas del señor Moreno serán demagógicas e imposibles de cumplir. Y ya para finalizar, señor Jorge, ¿qué se espera para el día de hoy? ¿Cuál puede ser la agenda que se viva en Ecuador a tan solo horas de haber culminado la segunda vuelta electoral? El CNE tiene, el Consejo Nacional Electoral tiene el 98, casi 99% de actas escrutadas. Sin embargo, la tendencia ya es, de acuerdo a los datos oficiales, el triunfo de Moreno es eminente. Creo que al sector de Creo, del que representa al banquero Lazo, está en su derecho y está en su obligación también de pedir el reconteo o de clarificar aquellos aspectos que pueden estar en tela de duda respecto al triunfo del candidato oficialista. Se ha pensado para el día de mañana, martes, hacer la demanda de clarificación de los datos pertinentes, aunque creo que, dadas las condiciones, de hecho hay algunas actas con inconsistencias, pero creo que, dado como está la situación, el triunfo del candidato oficialista es inminente. Me alegra, por ejemplo, que el día de ayer, en la noche de ayer, que se temía algunos actos de violencia, no se dieron. A lo mucho hay un periodista freelance que sufrió algunos golpes, pero esto, respecto a lo que se podía esperar, es realmente una jornada pacífica. Me alegro que el Ecuador no haya avanzado.